Bienvenidos a este octavo episodio del podcast Emprende tu Mente. Te saluda Atsi Rodríguez y Dair Hernández. y hoy te vamos a hablar un poquito todo el tema acerca del autosabotaje. Exactamente, vamos a hablar un poquito del autosabotaje porque es algo muy importante en todo emprendedor cuando realmente vamos a hacer algo. Entonces, vamos a empezar con qué es el autosabotaje, ¿sí? Es la falta de autocontrol sobre ti mismo. O sea, es decir, cuando dices que vas a hacer algo y que llega el momento en el que tienes que hacer algo y por X o Y razón terminas haciendo todo menos eso o simplemente no lo haces. Por ejemplo, cuando vas a hacer o cuando te tomas que dices que vas a hacer ejercicio, pues nada más lo llevas a un autosabotaje con excusas. ¿Por qué? No lo haces porque hace calor, porque es muy temprano, porque está lloviendo, porque hace frío y buscas una y mil excusas pues para no hacer aquello que te propusiste, ¿no? Esa es una parte. Y ahí en la parte de las excusas muchas veces caemos en el engaño, en el juego de nosotros mismos. Como tú le dices, ¿no? En el ejemplo de hacer ejercicio, decimos es que hace frío, es que es muy temprano, es que hoy fue un día muy largo y no, o es que no sé, me invitaron a una fiesta, ¿no? Y te pones mil y una excusas para no hacer las cosas. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo también sería la parte, por ejemplo, las personas que están emprendiendo y que están tratando de crear contenidos, o por ejemplo nosotros que estamos haciendo este podcast, o personas que están grabando videos que simplemente buscan el perfeccionismo, y este es otro tipo de autosabotaje. Vamos a mencionarte 4 tipos de sabotajes. El segundo tipo de autosabotaje es el perfeccionismo, es decir, que cuando tú dices que vas a hacer algo, no lo haces por el entorno en el que lo estás haciendo o porque tú crees que no va a salir como tú quieres. Por ejemplo, las personas que hacen videos muchas veces no los graban porque dicen, no, es que hay mucho ruido, es que no sé, no tengo un buen micrófono para grabar, una buena cámara para grabar, no tengo con qué editar, no tengo tal vez no tengo la experiencia para hacerlo, y te pones nuevamente mil y una excusas para no hacer las cosas, y eso te hace volver o caer más bien en el autosabotaje. Y sí, o sea, tal cual, yo he conocido muchas personas que quieren iniciarse como youtubers, pero no lo hacen por esta parte de que quieren que todo quede perfecto, ¿no? Bueno, es que ya no lo hice porque no tengo la cámara, ya no lo hice porque hubo mucho ruido, ya no lo hice porque el entorno no estaba perfecto, no era el adecuado. Entonces, de esta manera, pues obviamente te estás autosaboteando y estás buscando el perfeccionismo. Exactamente. Y en esa parte del perfeccionismo te voy a dar un consejo. Tómalo como un consejo o algo así. Simplemente hazlo. Aunque no estés listo, aunque no tengas las herramientas adecuadas, tú hazlo. Y te voy a decir algo muy sencillo. Te voy a poner los ejemplos con un video. Si tú grabas un video a la semana, todos los fallos que pudieras tener en 6 videos, te tardarías 6 semanas en aprender esos errores. Sin embargo, si tú haces esos 6 videos cuanto antes y lo haces, por ejemplo, un video por día, el aprendizaje que tú ibas a tardar 6 semanas en tener, simplemente vas a tardar 6 días porque tomaste acción de manera imperfecta. O sea, no esperaste a que fuera perfecto, simplemente tomaste acción, lo hiciste, y en el proceso fuiste aprendiendo de los errores o de los pequeños fallos que tuviste, y obviamente mejoraste en ese aspecto. Otro tipo de autosabotaje es la procrastinación, que siempre estamos esperando a que sea como el momento perfecto. Por ejemplo, levantarte temprano, ¿no? Empezar como ese hábito de querer levantarte temprano y no lo haces porque dices, bueno, ya no lo hice hoy, pues lo voy a empezar mañana, ¿no? Y mañana, ¿qué pasa? Tampoco lo haces, y mañana y mañana y mañana, entonces vas postergando las cosas y no las vas haciendo. Exacto. Sí, y ese ejemplo que tú dices de levantarse temprano, o sea, ¿a cuántos de nosotros nos pasó? Y me incluyo porque a mí me pasó mucho de que yo me quería levantar temprano y decía yo, es que me voy a levantar temprano y prácticamente si le gano a la mañana, le gano al día. Entonces yo decía, me voy a levantar temprano, sonaba mi teléfono. y sonaba mi teléfono y yo decía, ay no,
otra vez, mejor mañana. Y lo postergaba. Y así estaba postergando y postergando y postergando. Y decía, mejor mañana, mejor mañana. O hoy no es tan necesario, prefiero hacerlo mañana. Y así estaba yo procrastinando, estaba postergando. Otro ejemplo también muy importante es la cuestión de los hábitos, de cambiar hábitos. Y esto lo hemos hablado también a lo largo del podcast, de cuáles son tus hábitos y si haciendo lo que haces hoy vas a llegar a donde quieres estar mañana. Entonces, el cuarto tipo de autosabotaje simplemente es no realizar las cosas, porque cuando estamos, no finalizarlas, cuando estamos haciendo el cambio de hábitos, nos pasa seguido de que comenzamos, te voy a poner un ejemplo, comenzamos con una buena alimentación, entonces empezamos la dieta y lo estamos haciendo una semana, 2 semanas y lo dejamos. O por ejemplo, todas las personas y es un ejemplo muy claro aquí en México, las personas en inicio de año, en enero, cuando tienen sus propósitos de todo el año, lo que van a lograr, lo que van a hacer, empiezan la primera semana con toda la energía y lo empiezan a hacer, después le van bajando la energía y al final terminan dejándolo, o sea, no terminan de hacer las cosas. Es por ejemplo cuando inicias con tus metas de año, ¿no? Que te propones un montón de metas y vas bien, vas empezando, pero pues al final no las finalizas, o sea, ¿cómo vas a terminar tu año? No finalizas las metas que realmente te propusiste desde el principio. Entonces ese es un autosabotaje de no estar finalizando las cosas. Entonces tenemos 4 tipos de autosabotaje: el de no finalizar las cosas, el autosabotaje de la procrastinación, el autosabotaje de estar en el perfeccionismo y el de las excusas. El autosabotaje siempre te va a llevar al mismo objetivo, que es mantenerte dentro de tu zona de confort, porque pues de igual manera es un mecanismo que tu cerebro está haciendo de defensa, de mantenerte siempre en esa zona. Exacto. Y volviendo a eso, o sea, siempre vas a querer estar en tu zona de confort porque simplemente es cómoda. Por eso, no hay más razones, porque te sientes cómoda en esa área. Y tal vez entra la parte también del miedo al cambio, que ya lo hablé en el podcast número 6, si no me equivoco, y sobre los riesgos y todo el temor que le tenemos al cambio. Entonces, hay una frase que escuché y que me gustó mucho, la escuché recientemente, que dice, no es lo mismo estudiar la guerra que vivir como guerrero. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en la cuestión de los hábitos, muchas veces estamos tratando de mejorar nuestros hábitos y decimos, ok, ya cuando yo tenga todos estos hábitos voy a hacer todas estas cosas. Y estás esperando a que te hagan los hábitos y al final terminas procrastinando y no lo haces. Entonces, la filosofía de esta frase es simplemente, está muy bien que estés aprendiendo, que estés mejorando cada día, pero lo que estés aprendiendo que lo lleves a la acción, que tomes acción con lo que estás aprendiendo. No es lo mismo estudiar la guerra que vivir como guerrero, es decir, actuar. Y existen varias causas por las que nosotros constantemente nos estamos saboteando. Uno de ellos es la falta de organización, la falta de estar, pues sí, tener esa organización de lo que vamos a hacer. Exactamente. Y tomando ese tema de la falta de organización, Atsirio lo ha dicho mucho y yo también lo digo, escríbelo. Escribe lo que vas a hacer. Es más sencillo si lo escribes que si lo estás haciendo simplemente así. Otro punto también muy importante es la falta de motivación. Y con esto no te digo, hay algo que se dice mucho de que si necesitas estar motivado para hacer algo, mejor no lo hagas. Pero te voy a decir algo. Hay algo que sí o sí te está impulsando a realizar eso que estás realizando o a querer hacer eso que quieres hacer. ¿Sí? Hay algo. Eso que tú vas a hacer o que quieres hacer tiene un porqué, un para qué, y tienes que encontrarlo. Y en base a eso, pues tomar acción. Simplemente tomar acción. Otra de las causas es que no tienes claridad en ese por qué, en ese para qué, como tú lo dijiste, ¿no? Tienes que tener bien claro cuál es tu por qué, cuál es tu para qué y el por qué lo estás haciendo. Cuando tú no tienes claro esto, pues
claramente vas a estar dentro de este autosabotaje porque no sabes qué es lo que vas a estar haciendo. Exacto. También otro punto muy, muy, muy importante es la seguridad. Muchas veces procrastinamos por la falta de seguridad. Creemos que no vamos a lograr X o Y cosa porque no tenemos X o Y habilidades o no hemos hecho X o Y cosas. Entonces, tienes que sentirte seguro de ti mismo, pero ¿a qué voy con esto? O sea, cree en ti. Y lo hemos dicho a lo largo del podcast, cree en ti. Cuando tú crees en ti, tienes seguridad. Cuando tienes seguridad, tienes una energía alta. Cuando tienes una energía alta, piensas mejor, tomas mejores decisiones y simplemente tomas una mejor acción. Entonces, tienes que tener seguridad en ti mismo. Yo creo que una de las características cuando tú empiezas a sentir o cómo caracterizar el autosabotaje es que sientes ese miedo, el miedo de pues obviamente salir de tu zona de confort, tienes inseguridad, crees que también tienes esa falta de control, esa sensación de falta de control, de que no lo vas a poder, que no te vas a poder autocontrolar, y el recelo o la autoconfianza en ti mismo, ¿no? Entonces, como lo dices, Dair, es importante conocerte a ti mismo. Yo creo que esa es una de las partes más importantes, porque cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a profundizar sobre ti mismo y obviamente pues vas a tener mejor control de ti mismo. Exactamente, y de hecho nosotros somos simplemente una proyección del exterior y tenemos obviamente perspectivas, cada persona una perspectiva diferente del exterior, del entorno en el que estamos rodeados, y eso influye mucho el cómo percibimos las cosas. La principal diferencia entre una persona que se autosabotea y una persona que no, simplemente es que aquellas que lo hacen se dejan llevar por el miedo y sus creencias limitantes. O sea, todo lo que les imponen, todo lo que aprenden, todo lo que con la programación en la que han crecido, simplemente hay algo ahí en la mente que ha sido programado desde que nacemos. Desde lo que escuchábamos de nuestros padres, lo que nos inculcaron, lo que nos enseñaron, eso nos hace tener una perspectiva del exterior. Y también eso pues influye bastante. Ahora, también la cuestión de los paradigmas, los dogmas que nos impone la sociedad, la perspectiva del entorno, tienes que ser muy cuidadoso cómo estás trabajando eso. Y es un tema interno, tienes que ver dentro de ti. Hay una frase que dice: lo que te choca, te checa. Y simplemente si hay algo que te molesta del exterior, pues simplemente es porque hay algo en tu interior que está reaccionando de esa manera en ese exterior. Y la manera en que vamos a poder estar enfrentando este sabotaje es que no lo tenemos que esquivar, no tenemos que rehuir ese miedo, sino tenemos que ser conscientes de ese autosabotaje y actuar de una manera consciente, sin dejar pues que nuestra mente esté invadiendo constantemente esta parte, ¿no? Entonces yo hasta aquí me despido, te saluda Atsi Rodríguez y termina Dair. Claro. Bueno, ya me dejó el final, pero bueno, les digo, entonces cuando la persona toma conciencia tanto de sus miedos como de sus propias creencias, en muchos casos irracionales, es mucho más sencillo elegir las decisiones más acertadas y evitar llevar a cabo las acciones autosaboteadoras, ¿no? Que te detengan o que te destruyan tu inspiración. O sea, simplemente hablo de tener claridad y enfoque en lo que quieres. Y cuando tú tienes la claridad y el enfoque por las metas que tú quieres o las metas a las que tú vas a lograr, simplemente vas a saber qué hacer y lo vas a hacer. ¿Sí? Y cuando tienes un para qué muy fuerte, no importa el cómo, simplemente tú encuentras el motivo, la razón o el cómo lo vas a hacer, simplemente lo encuentras y lo haces. Entonces, pues hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que si esta información es valiosa para ti y si crees que le puedes aportar valor a alguien más, comparte este podcast. También nos puedes encontrar en Facebook, Instagram como Emprende tu Mente. Te saluda Dair Hernández y pues nos estamos escuchando en un siguiente podcast. Chao.